A menudo con asuntos relativos a la economía y a la macroeconomía, pues yo tengo que recurrir a un experto que tengo el gusto de que sea mi compañero de páginas, mi amigo desde hace más de 20 años, Jesús Rangel. Chucho. Gracias, Carlos, otra vez. Gracias por estar aquí, porque yo no entiendo bien la importancia que tienen los estudios de calificadoras, entiendo que internacionales, que manifiestan una cierta, no sé si preocupación por la economía de Petróleos Mexicanos, y supongo que también por la economía nacional, en función del anuncio hecho por el presidente electo de que México ya no va a exportar petróleo. Y quiero que tú me ayudes a entender y que la audiencia sepa también qué tan importantes son esas opiniones. No, bueno, son críticas precisamente para inversionistas, precisamente para credibilidad económica de un país o de una empresa o de una institución que emite títulos de inversión. A ver, ¿qué empresas son? La más importante, Moody's, a nivel mundial. Le sigue Standard & Poor's y la tercera, Fitch. Hay otras, incluso unas locales, pero estas son a nivel mundial y las son más sólidas. importantes. Hacen estudios muy de fondo. ¿Para qué? Haz de cuenta que son quienes dicen, puedes invertir aquí, pero te están dando calificaciones de riesgo. Es mucho riesgo, es menor riesgo. Es menor riesgo invertir, por ejemplo, en CETES que invertir en una empresa petrolera nueva en México. O en dólares. O en dólares o en oro. Ellos no te dicen invierte, te dicen la calificamos así. ¿Y qué es lo que observan estas calificadoras? Bueno, Moody's fue primero. Moody's simple y sencillamente dice, a ver, por las ventas de gasolinas en pesos mexicanos, tendrían que enfrentarse a una deuda en pago en dólares. 85% de la deuda de Pemex es en dólares. En dólares. Pero aquí, si ya no exportas territorio petróleo nacional, son puros pesos. Es correcto. Gasolina, y si gas, ya no exportas petróleo, ¿cuánto deja de ingresar a México? Lo que se llama flujo de dinero en dólares, pues va a ser mínimo. Sí, pero actualmente las exportaciones de petróleo, ¿cuánto reportan a México? Alrededor de 20,000 millones de dólares. Entonces quítale ingreso en dólares y ponle puros pesos. Sabemos cómo está el tipo de cambio, altibajos. El problema, son como 400,000 millones de pesos al año. Es correcto. Es mucho dinero. No estás hablando 400,000 millones de pesos al año. Que es correcto. Pero la deuda es de 105,000 millones de dólares al mes de junio de este año. Por eso, y si dejas de recibir dólares, vas y tienes que cambiar tus pesos. ¿Cuántos pesos vas a necesitar? Eso. Y más cuando el dólar está moviéndose. Varía tanto y en estos días se está moviendo hacia arriba. Correcto. Entonces, eso lo advierten las dos calificadores. Moody's, la principal, y Fitch. Eso lo están diciendo. Hacer esto implica que pones en problemas a Pemex en sus flujos de ingreso en dólares. Bueno, sobre esto de Fitch, Andrés Manuel dijo, pues lo que pasa es que Fitch también estuvo de acuerdo con la reforma energética y dice que la reforma energética no ha significado que México produzca más petróleo. Correcto. ¿Tiene o no razón? ¿Desde cuántos años se conocía que Cantarell, la principal zona productora de México, viene en declive? Se agotó. Bueno, si Pemex no tiene suficiente dinero para extraer el petróleo que hay, sobre todo en alta mar, o petróleo que
ya se había extraído en determinadas zonas, pero ahora está más escondido y no tienes la tecnología. ¿Qué tienes que hacer? Una reforma energética. Y no se diga para las perforaciones en aguas profundas. En aguas profundas. Que eso tardará mucho todavía para que salga petróleo. Ese es el punto. ¿Cuánto tiempo tardas? Te dieron hoy la zona petrolera. ¿Cuánto tiempo en poner todo lo demás, poner la infraestructura, poner las zonas para perforar, descubrir a qué distancia, etcétera? ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo, exageradamente, que estuviera muy bien, 3 años. Entonces, la reforma energética no ha dado sus beneficios porque tarda 3 años en sacar petróleo pensando en una zona rica y rápida. ¿Por qué está Pemex entonces sufriendo? Porque las inversiones que ha tenido que hacer en los años pasados no ha podido suficientemente para ella. ¿Y por qué no ha podido? ¿Cuánto dinero le ha dado al gobierno? En promedio le daba 850,000 millones de pesos anuales. Con la reforma se cambiaron estructuras, siguen siendo 450,000 millones. Esos 20,000 millones de dólares petrolero. Del ingreso petrolero. Por exportaciones petroleras. Pero si se afecta la economía de Pemex, entonces se afecta la economía nacional. Por consecuencia, las dos calificadoras advierten que el riesgo ya país, no riesgo Pemex, sino país, se puede afectar. ¿Por qué? Porque no tendrás tampoco suficientes recursos para atender las demandas que quieres. Y no olvidemos que el próximo gobierno le va a dedicar, por lo que ha habido de indicaciones, mucho más recursos al aspecto social. El punto fino es ¿de dónde? Y si estamos también observando que mucho de ese dinero va a ser donado, pues ¿de dónde? No va a alcanzar el dinero. Eso lo tienes tú que advertir, calificadora, para todos los inversionistas que confiaron en tu calificación para que compraras bonos de Pemex, etcétera. Y este asunto, digamos, petrolero o referente a Pemex y sus efectos en la economía nacional, pues viene en paralelo con lo que hablan de la desconfianza que puede significar de inversionistas extranjeros en México si se cancela el aeropuerto de Texcoco. Sin duda. ¿Por qué? Porque las señales que estás... Acuérdate que los inversionistas actúan por señales. Sí ven que tus proyectos son buenos, etcétera. Pero si me estás cambiando cada rato la ley, si la aplicación de las fórmulas y la regulación, etcétera, la modificas, la cambia a criterio, pues evidentemente estarás muy bien económicamente, tendrás riqueza minera, riqueza petrolera, etcétera, pero no confío en ti. Esos elementos ahorita son los que están pesando hoy, por ejemplo, en el tipo de cambio. Empezó hoy, en ventanilla, o sea, al público, en Banamex, en 19.65, hace rato 19.85. Ya casi íbamos para 20. ¿Por qué? Porque están viendo estas señales y la señal es, ¿vas a cancelar una inversión? Es muy fácil decir, los inversionistas que están van a seguir su inversión en Santa Lucía pensando que ganará Santa Lucía. Pero ¿cómo? Si aquí dejé ya mis piedras y ya dejé mis fierros, o sea, ¿a qué te refieres de que voy a continuar mi trabajo? Y que ya sería como volver a empezar, cuando menos en el lío de las pistas. O a lo mejor no vamos a poner fierros, vamos a poner otra cosa. Bueno, en este ángulo de la conversación, dice Andrés Manuel que los empresarios que intervienen en el aeropuerto en Texcoco, pues no tienen que temer nada, que simplemente los contratos se pueden hacer válidos en Santa Lucía. A ver, si aquí tú estás construyendo una torre y allá nada más va a ser pista, o sea, pues sí está muy entendible lo que me dices, pero yo no funciono allá, ¿y qué hago con lo que me debe? El contrato fue para un lugar específico con características propias del lugar y no de otro. Exactamente, y allá nada más estás hablando de construir 2 pistas, y aquí es construir todo, las torres de navegación, las torres donde vamos a andar los que vamos a viajar, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu, pues, sabiendo que no eres Walter Mercado, Chucho, cuál es tu
pronóstico sobre lo que finalmente resuelva el nuevo gobierno, porque si da señales que provocan desconfianza, pues se puede ver en apuro su principal propósito, que es el beneficio, digamos, social. No habría dinero. Sí, a ver, el pronóstico es, ojalá nos vaya bien. Sí, claro. Porque estamos en ¿Estás México consciente y de que necesitamos... si le va mal al próximo gobierno, nos va mal a ti y a mí? Parejito. Sí, el problema no es que nos vaya mal a algunos, el problema es que pudiera haber desesperación, que no hubiera producción. Mira, tú recuerdas que Salinas de Gortari fue el que cambió la ley para que el Banco de México fuera autónomo. Ahorita están hablando de quitar autonomías a ciertas instituciones, incluso ya el gobernador del Banco de México dijo que si le quitan la autonomía podría venir una situación muy grave. ¿Por qué? Porque era la caja chica del gobierno. Y lo que se hizo... Imprimían billetes y la inflación era galopante. O si no tenías. ¿Sí? Ese problema... Bueno, sería una pésima señal, porque después, ¿qué tal? ¿Qué te parecen las autonomías de un titipuchal de organismos que gozan de esa cualidad y esa responsabilidad? Las universidades. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya también por ahí dije... Parece que va a ser una dependencia de la Secretaría. Pemex. De la Secretaría de Energía. Sí, y ahorita es la autónoma que revisa todos los contratos, etcétera, que se cumplan los contratos, que salga petróleo. Esos son los puntos o las señales negativas. Suponte, Chucho, que nos acompañara aquí Andrés Manuel López Obrador, honradamente, sin prejuicios. ¿Qué 2 o 3 sugerencias concretas le harías? 1, que respete la Constitución. La que está. La que está. Que no la cambie. Que no la cambie. Otra. Muy simple. ¿Por qué provocar enfrentamientos innecesarios? ¿Cómo cuál? Pues con todos los inversionistas a nivel mundial que confían en el país. Otra. ¿Por qué no? Con esa nos vamos. Sí. ¿Por qué no confiar en los empresarios mexicanos y decirles, díganme usted qué es lo bueno y qué es lo malo? El pueblo es muy bueno, pero no sabemos de técnica. Pues sí, yo menos. Jesús Rangel, te agradezco mucho esta conversación. A tus órdenes, Carlos. Buenas tardes y gracias. Vamos a estarnos viendo con más regularidad. Con gusto. Gracias, Chucho. Jesús Rangel, léalo en Milenio. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.